Hola, les voy a hacer ahora una video clase sobre procesos afectivos. Vamos a hablar de los procesos emocionales y motivacionales. Y en otro video vamos a hablar de personalidad. Vamos a empezar definiendo y explicando qué es la emoción. La emoción se define como un proceso multidimensional, episódico, que se genera frente a la estimulación externa o interna. Esto quiere decir que situaciones o estímulos del medio externo desencadenan una respuesta emocional corta que dura unos minutos y desaparece. O también pueden ser experiencias anteriores, el recuerdo de experiencias anteriores que desde lo interno desencadenen también la respuesta emocional. Son una combinación compleja que involucra aspectos fisiológicos, conductuales, sociales y psicológicos. Ya vamos a ver más adelante sobre esto. Se definen como una reacción ante un estímulo y su función es preparar al organismo para enfrentar las diversas situaciones a las que tenga que hacer frente y cumplen por lo tanto una función adaptativa. Sin la respuesta emocional no seríamos capaces de reaccionar cuando se nos aproxima un peligro o cuando estamos frente a una situación que nos da miedo o que necesitamos protegernos, o frente a una situación en la cual nosotros podemos responder de manera afectuosa acercándonos a otro. Por otro lado, entonces cumplen esta función adaptativa. Por lo tanto, también las emociones son un elemento fundamental cuando estamos tratando de buscar solución a un problema. La solución a un problema involucra aspectos o considerar los aspectos emocionales, lo que yo siento, lo que puede estar sintiendo incluso el otro también, ¿cierto? Y también requiere de un proceso cognitivo reflexivo. A partir de la información de este proceso reflexivo y de la consideración de las emociones, probablemente yo pueda buscar una mejor solución que si considero solo uno de ellos. Cada individuo va a experimentar una emoción frente a una situación estímulo X de manera personal y particular, ya que dependen de las experiencias anteriores, de los aprendizajes que uno haya tenido, también de características personales como el carácter y también de la situación concreta a la cual me estoy enfrentando. Depende del contexto donde esté, la persona con la que esté, mi propia condición emocional en el sentido de si voy a ser capaz de tolerar o de reaccionar de distinta manera. La emoción se considera como sistemas de respuesta, ya que, como decía antes, involucra varias dimensiones. Entre estas están la cognitivo-subjetiva, que apunta a la idea de que la emoción es un proceso absolutamente subjetivo, personal. Solo yo puedo identificar lo que siento, solo yo puedo darle un significado a esa experiencia y por lo tanto puedo identificar eso que estoy sintiendo. El aspecto conductual o expresivo está más vinculado a el aprendizaje, es la manera en que yo me comporto, las cosas que yo hago frente a una emoción, cómo expreso mi emoción, y tiene que ver con algunas expresiones faciales, tiene que ver con acciones y gestos, tiene que ver, por ejemplo, con la distancia que hay entre las personas. A menor distancia, más cercanía o intimidad entre las personas. Y también tiene que ver con los componentes no lingüísticos que se dan en la comunicación, en la expresión verbal entre las personas. Y el tercer componente, o el tercer sistema de respuesta, es el fisiológico. Las respuestas fisiológicas van siempre junto a una respuesta emocional. Siempre está la respuesta fisiológica y estas respuestas son involuntarias, son iguales para todos los sujetos, no se pueden controlar porque están manejadas por el sistema nervioso autónomo. Y entre estas respuestas fisiológicas podemos encontrar temblor, nos tiemblan las manos, nos tiemblan las piernas, nos tiemblan la voz en algunas situaciones, el sonrojarse, por ejemplo, cuando me da vergüenza, la sudoración, la respiración agitada, que se me dilaten las pupilas, que se me paren los pelos, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la presión arterial, cambios en la composición de la sangre de la cual nosotros no estamos conscientes, pero preparan al organismo para hacer frente a la situación que genera esa respuesta emocional. Y son fundamentales. Y muchas veces
nosotros nos damos cuenta de que algo nos está pasando porque sentimos estas respuestas fisiológicas. Las tres forman parte, por eso se habla que es un sistema de respuesta. Las tres están presentes en la respuesta emocional. Este proceso cognitivo personal, la conducta que yo voy a realizar y la respuesta fisiológica que está fuera de mi control. Las emociones pueden dividirse en emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son aquellas básicas que todas las personas tenemos y que son fáciles de distinguir porque hay rasgos faciales que nos permiten con claridad identificar qué emoción puede estar sintiendo una persona en un determinado momento. Estas emociones primarias se pueden empezar a distinguir ya en una guagüita desde alrededor de los 6 meses, en donde nosotros observamos que a partir de esta edad las guagüitas empiezan a dar respuestas diferenciadas a las situaciones ambientales. Los primeros meses las guagüitas dan solo dos grandes respuestas: o estoy satisfecha, contenta, tranquila, o estoy irritable, alterada y molesta, con disgusto. Pero rápidamente las guagüitas empiezan a diversificar su comportamiento y su respuesta emocional, y esto habla de cómo se ha ido generando un proceso de maduración y un proceso de desarrollo del sistema nervioso central que permite ir diferenciando los distintos estímulos del ambiente y dar respuesta diferenciada a esos estímulos. Las emociones secundarias comienzan a aparecer alrededor de los 2 o 3 años en adelante, cuando uno ya es capaz de tener conciencia o empieza a desarrollar la conciencia de sí mismo, pero también la conciencia de que existe un otro. Estas emociones son la envidia, la vergüenza, la culpa, el orgullo, entre otras. Y tienen un alto componente psicológico y cognitivo, es decir, lo que yo siento cuando me pasa tal cosa y la evalúo o la valoro de determinada manera. Y están asociadas a la relación vincular con otros y tienen que ver con las relaciones interpersonales. Yo voy a sentir vergüenza o culpa, por ejemplo, cuando me ocurre algo de lo que yo me hago consciente, pero también me hago consciente de que hay otros que pueden estar evaluándome o evaluando mi respuesta en esa situación. Si no hay un otro, probablemente la vergüenza o la culpa sea bastante menos importante, ¿ya? Eso de las emociones. Ahora vamos a ver la motivación. La motivación se define como un constructo hipotético que nos permite explicar el inicio, la dirección, la intensidad y la persistencia de una conducta que se dirige para alcanzar una meta. Si no hay motivación, no se inicia una acción, no hay una claridad de hacia dónde me tengo que dirigir, qué es lo que tengo que hacer. Si va a ser una acción que va a persistir hasta que pueda encontrar la solución, o si esa acción a lo mejor a medio camino va a desaparecer porque la intensidad a lo mejor de la motivación no es tan alta. Sin motivación no hay acción. Y se pueden definir 3 tipos de motivación, entendiendo así como a grandes rasgos cuáles son aquellas cosas que mueven a las personas. Una es la motivación como un proceso físico, en donde la fuente de motivación, lo que activa al organismo, está vinculada a lo fisiológico. Esto corresponde a un estado de necesidad del organismo. Esta necesidad puede ser necesidad básica, por ejemplo, de sed, hambre, sueño, sexo, abrigo, y que me va a movilizar para alcanzar la meta que va a permitir reestablecer el equilibrio del organismo, restablecer la autorregulación. Se acaba esa necesidad, se acaba esa motivación y pueden aparecer otras. Y cuando hablamos de motivación fisiológica, estoy hablando de mi situación, no estoy hablando de lo que le puede ocurrir a otro. El otro tipo de motivación es la que llamamos motivación extrínseca, en donde la fuente que moviliza a los sujetos son los incentivos y las recompensas, y que son externos a la acción misma, no tienen que ver con la conducta que yo voy a realizar. Cuando hablamos de incentivo, hacemos referencia a aquello que es externo y que actúa o influye para iniciar un comportamiento, para activar al organismo
y poder realizar entonces algún tipo de conducta. Por ejemplo, un incentivo es que en el trabajo digan se van a dar días feriados a quienes logren X trabajo o X producto. Y el otro elemento de la motivación extrínseca es el reforzador, aquello que explica la función de lo que ocurre, lo que explica la conducta en función de lo que ocurre después de esa conducta. Ya como habla el condicionamiento operante, el reforzador es aquel que aumenta la probabilidad de que se vuelva a repetir la conducta cuando se presenta la misma situación. Por lo tanto, el incentivo activa, inicia la acción y el reforzador es el que vuelve a dar la motivación para una nueva oportunidad, ya que se ha aprendido que esa acción tiene un valor. Y la motivación intrínseca, aquí la fuente está en el polo opuesto, es una fuente interna, una fuente psicológica, y que tiene que ver con que la persona pueda autodeterminarse, es decir, la persona pueda optar, definir, planificar, decidir qué es lo que quiere hacer. También está la idea de sentirse capaz o no capaz de lograr la meta que se desea, y también la variable curiosidad juega un elemento importante. La autopercepción de competencia permite que la persona se evalúe y vea si es que es capaz o no de alcanzar esa tarea, y eso lo va a hacer a través de una evaluación que va a ser de experiencias anteriores. Y la autodeterminación apunta a la idea de que cuando las personas son las que deciden o participan en la decisión de qué es lo que quieren hacer, hay mayor nivel de motivación. Y esto uno lo ve en la vida diaria. Cuando uno decide qué quiere hacer, es bien distinta la motivación a que cuando a veces otro lo manda a hacer lo que quiere hacer. La combinación entonces de autopercepción de competencia y de autodeterminación es la que va a dar esta motivación intrínseca. Los motivos son los que nos mueven a actuar. Y los motivos se pueden clasificar en primarios, aquellos que se relacionan con la satisfacción de necesidades biológicas básicas de supervivencia y que van a movilizarnos para satisfacer esa necesidad. Los otros son motivos que se llaman estimulantes y que tienen que ver con algo innato en el ser humano, la necesidad de tener actividad, de desarrollar alguna actividad, de explorar, de conocer, de curiosear, de manipular, de estar en contacto con el entorno y con otros. Y los motivos sociales o secundarios, aquellos que son aprendidos, por ejemplo, en la relación con otros, aprendemos, por ejemplo, importancia de alcanzar ciertas metas o ciertos logros que nos van a dar un determinado valor. Para otras personas, lo importante tiene que ver con la satisfacción de esta necesidad de afiliación. Hay muchas personas que trabajan en un determinado lugar porque el trabajo en ese lugar le va a permitir logros en términos de a lo mejor alcanzar éxito personal, alcanzar una posición que le puede parecer importante, alcanzar una meta en términos económicos, pero también hay personas que trabajan en un determinado lugar por el grupo con el cual están y la pertenencia y participación en ese grupo les parece suficientemente importante como para activarse. Hay otras personas que actúan más bien por una necesidad de poder. Lo que los mueve a actuar es alcanzar alguna cuota de poder del tipo que sea. No quiere decir poder para llegar a ser el jefe. A veces el poder está en el que tiene las llaves para abrir la puerta. Teorías de la motivación hay tantas como en todas las áreas de la psicología. La más básica es la que plantea que la motivación está relacionada con el funcionamiento neurológico o neurofisiológico y que apunta a la satisfacción de necesidades biológicas. Las teorías conductistas plantean que la conducta es activada y dirigida por las contingencias, el refuerzo, lo que plantea el condicionamiento operante. Las personas se mueven para lograr una determinada consecuencia que va a ser grata y deseada. Las teorías cognitivas, en cambio, plantean que la conducta está activada desde dentro y que
En esto tienen un papel importante las ideas que las personas tienen, los pensamientos que las personas tienen, las expectativas que las personas se hacen, la comprensión que tienen las personas del mundo. Por lo tanto, lo que moviliza a una persona a realizar determinadas acciones tiene que ver con el significado que la persona le da a esa situación o a esa acción, ¿ya? Y por último, teorías sociales que plantean que el entorno cultural en el cual nos movemos, las redes sociales con las cuales nos vinculamos y a las cuales pertenecemos, son las que están a la base de los motivos que nosotros tenemos. Como por ejemplo, desear tener el último modelo celular o querer tener el auto igual al que tiene mi vecino o querer tener la zapatilla marca tanto, no son necesidades básicas, fisiológicas ni intrínsecas, sino que son necesidades que se han ido adquiriendo, aprendiendo, que han ido teniendo ese poder de movilizar al otro a partir de lo que hemos ido aprendiendo en nuestro entorno social. La conducta del ser humano, como dice Palmero, se gesta en el seno de una interacción social, se dirige a la consecución de una meta determinada, implica la ejecución de análisis y valoraciones, se generan expectativas de éxito en función de la dificultad de la tarea y de los recursos disponibles, participan las emociones o el afecto en general. En esta definición de Palmero se incorporan los elementos cognitivos, afectivos y motivacionales. ¿Ya? Vamos a revisarlo. La conducta del ser humano se gesta en el seno de una interacción social. Las necesidades, lo que vamos a hacer los seres humanos, los aprendizajes que tenemos se dan en la relación con otros y apuntan a conseguir una determinada meta que implica realizar análisis y valoraciones. Tenemos expectativas si vamos a tener éxito o no, si la tarea va a ser fácil o no, si contamos con los recursos o no para lograr esa meta. Todos estos son elementos cognitivos y participan en ella las emociones o el afecto en general. Por otro lado, este análisis de las expectativas va a determinar si nos motivamos o no. Si yo creo que soy capaz y que la tarea la voy a poder satisfacer con éxito, me voy a motivar por realizar la tarea. Pero si yo considero que la tarea es muy difícil, por lo tanto mis expectativas no son de éxito, lo más probable es que no me movilice por realizar esa tarea o esa actividad. Con esto terminamos la parte de emociones y